Hoy estamos llegando al final de la serie. Es hora de cambiar. Esto significa que la parte número 26 que abordaremos hoy es la última parte de esta serie. Uno se encariña con la serie. La parte número 26, esta última parte, se titula «Ay de mí si no anunciar el Evangelio». Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Claramente finaliza la serie, pero tenemos todavía tanto, ¿no?, por cambiar. Tantas cosas estaríamos en condiciones de agregar a esta serie. Pero confiamos en Dios. Confiamos en que el Señor va a continuar hablándonos cada vez que meditemos en las Escrituras. Confiamos en que Él continuará inquietándonos a través de la exposición de su santa palabra, como lo hizo en esta serie, en la serie próxima, como lo ha hecho hasta ahora, y más aún todavía, nos inquietará más para que podamos continuar viviendo y peregrinando de la manera correcta. De hecho, el Señor nos ayudará a que podamos huir, a que podamos seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El Señor quiere que el cristiano tome la actitud de huir de las cosas malas, lo hemos visto. Pero también quiere que sigamos, ¿no?, la justicia, ¿no?, esa armonía de la mente y del corazón con los mandamientos de Dios. Y así tenemos la plena certeza que Dios continúa ayudando a su pueblo a pelear la buena batalla, a pelear, a echar mano de la vida eterna, que no es otra cosa que la comunión con Dios, ¿no? En Juan capítulo 17, versículo 3 dice: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». Qué hermoso. Cuán bueno es nuestro Señor. Y todo esto es posible por el obrar del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y esto, una vez más, es importante decir, porque si vos no tenés comunión con quien habita, con quien mora en vos, fíjense lo feo que es si vos vivís en una casa con alguien y no te hablás. ¿Te pusiste a pensar lo incómodo que es? Ahí cuando hay a lo mejor dos hermanos que no se hablan, que no se dirigen la palabra, entra uno, sale el otro, uno va a la heladera y abre algo y ve que el otro viene a la heladera, se la cierra y se va. Y si medianamente tiene el conocimiento de qué es lo que va a agarrar, lo agarra primero, para que cuando llegue no lo encuentre. Esposos, qué feo, ¿no?, cuando no se dirigen la palabra, cuando pasan días y días sin hablar. Y a lo mejor le decís: ¿pero está todo bien? Sí, está todo bien. ¿Cómo va a estar todo bien si no tenés comunicación, si no tenés diálogo, si no tenés comunión, si no se habla? Ahora imaginemos, ¿no?, lo que ocurre con un cristiano que dice: sí, yo sé que el Espíritu Santo está, pero ¿comunión? No. Y el Señor nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a tener comunión con Él, comunión con el único Dios verdadero. Y es por eso, por su gran amor, que Él es quien no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esto significa que Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. ¿Cuántos lo saben? Gracias, Señor. Y todo gracias a Jesús. Siempre Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe, nuestro Salvador. Ustedes saben que en una oportunidad, Tomás, que no se caracterizó en ese momento por creer,
terminó diciendo, Señor mío y Dios mío. ¿Lo recuerdan el pasaje? Allí en Juan. ¿Cuántos son aquellos que hoy pueden decir, al igual que le dijo Tomás a Jesús, Señor mío y Dios mío? ¿Cuántos? Si es verdad, decilo. Allí donde estás, el Señor te escucha. Señor mío, Dios mío, no permitas que continúe con la dureza de mi corazón. No permitas, Señor, que me salga de este lugar de la misma manera en que entré. No permitas que en mi casa siga siendo lo mismo, que la relación con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, con mis hermanos siga siendo igual. No permitas, Señor, que continúe en esta miseria, pudiendo vivir un banquete continuo. Ese es nuestro Dios. Jesús, ¿quién es Dios? Por sobre todas las cosas. Jesús, Señor y juez de todos los seres humanos. Y Jesús, Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? ¿Cuántos dicen, qué hermoso, tenemos un Dios inmutable, tenemos esa oportunidad de conocerle, Él no cambia, cambia todo. En el mundo cambia todo. Ni hablar, ¿no? En épocas de elecciones. Cambia todo. El que estaba acá sigue allá, el que está allá sigue acá. Y nosotros como creyentes, ¿qué hacemos? Oramos por las autoridades. Por las que están, por las que vendrán. Porque nuestra confianza está depositada en Cristo. Nuestra confianza está depositada en Dios. Cumplimos con todos los deberes cívicos que tenemos que cumplir. Y es más, cumplimos con el más importante, aunque no lo sepan, oramos por ellos, oramos por las autoridades, oramos para que haya paz, oramos para que el Señor continúe la obra en cada corazón, en cada vida. Entonces, acompáñenme por favor en este primer domingo, ¿no? ¿Estamos bien? Primer domingo del mes de julio. Estamos entrando en la segunda parte del año, ¿es así, no? Bueno, acompáñenme por favor este primer domingo del mes de julio a la primera epístola a los Corintios, capítulo 9. Yo no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos y le pregunté si se pusieron a meditar qué significa ser cristiano. ¿Recuerdan o no? ¿Qué implica ser cristiano? ¿Qué carácter se espera? ¿Qué carácter espera Dios que tengamos como hijos de Él? ¿Lo recuerdan o no? ¿Alguno meditó? Aunque sea, ¿alguno pensó? ¿Alguno se le ocurrió? Aunque sea colgado así en un subte. ¿No? ¿Sí? Bueno. Y obviamente hablando del genuino cristiano, del que ha nacido de Dios, del que ha nacido de arriba. Aquel en el que mora, fíjense qué hermoso lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero esta palabra mora se refiere a estar en casa propia. El Espíritu está en casa propia. El Espíritu de Dios establece su morada en cada persona que confía en Jesucristo. ¿Cuántos han confiado en Jesucristo? ¿Cuántos se han arrepentido? ¿Cuántos son otra persona? ¿Cuántos quieren que otras personas le conozcan? ¿Cuántos hablan para que otras personas le conozcan? No, es que yo por ahí escuché que es con mis hechos. Bárbaro, pero hay que hablar también. Los hechos es fundamental. ¿Por qué? Porque caminar en santidad es el llamado de Dios. Pero también tenemos que predicar. Como allí estaba en el Salmo, ¿no? Anunciar. Pero también como algo que vamos a ver, ¿no? Algo que es tan característico. Y hay algunos versículos que impactan tanto. Entonces, el cristiano es una persona que ama a Jesús, ¿recuerdan? No lo tengo que recordar, pastor, porque yo lo amo.
No es algo que sea simplemente teología, es una realidad en mi vida. No es algo que tenga que ver con un conocimiento, es lo que me ocurre en mi corazón. Yo amo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo amo a Dios y porque amo a Dios guardo sus mandamientos. No me pregunte cómo hago, lo hago sencillamente por el poder de Él que obra en mí, por la gracia de Él. Pero tengo el deseo de agradarle y aunque me equivoco el Señor está allí. Y aunque me equivoco el Señor increíblemente, mire, pastor, el Señor me sigue usando. Y claro. Y te va a seguir usando porque Dios usa a todo aquel que tiene un corazón dispuesto, que anhela caminar en santidad, que anhela obedecer, que puede pecar. Y si peca, bueno, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, pero que tiene ese deseo de que se continúe la obra de Dios. Fíjense que el domingo pasado, cuando hablaba lo que implicaba, les contaba, entre otras cosas, algunas de las cuestiones que implica ser cristiano, les decía la estrecha relación que tiene que tener el cristiano para alcanzar la madurez espiritual con las Escrituras. Y cuando veíamos que toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, 2 de Timoteo 3:16 y 3:17, con las Escrituras un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Esto lo veíamos, la Biblia es el instrumento. Y no solo dice que la Biblia fue dada, la Escritura fue dada, sino que nos fue dada. Fue dada, pero nos fue dada. Es para nosotros. Y es inspirada por Dios y es la palabra de Dios. Todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. Es por eso que creemos en las promesas. Es por eso que esperamos su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Es por eso que cuando el Señor dice, aquí vengo pronto, sabemos que el regreso del Señor Jesús es inminente, pero una cosa es decir, viene pronto y vivir en consecuencia, y otra cosa es decir, el Señor viene pronto y vivir como si no fuera a venir. Por un lado decimos eso y por el otro lado vivimos distraídos. ¿Quieren poner esa palabra? Una palabra suave. ¿Distraído con qué? Con lo que Dios quiere que hagamos. Con el plan de Dios. Cuando les decía la semana pasada, hablaba de que el cristiano es una persona que representa a Dios en el mundo. Así les dije. Y esto es en base a lo que la Escritura dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La conducta, por eso es tan importante, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán, alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Esto es para todos, esto está en el Sermón del Monte, esto es para todos. Ahora también, la semana pasada, alguno dice, yo no entiendo por qué la semana pasada habló de esto y ahora pega con lo que va allí, dice, pega. Alguno me dice, pero pega con la siguiente. Y claro, sí, la idea era que pegue, no que no pegue. ¿Cómo hace? ¿Con boligoma? Bueno, el Señor es bueno en su misericordia. Hablábamos, fíjense, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, si no se entiende, ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravilloso. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Todo esto fue la semana pasada. Todo esto hablábamos. De que el cristiano es una persona que le pertenece a Dios y que sirve con los propósitos de Dios. Venga tu reino, hablábamos. ¿Cómo viene el reino de Dios? Haciendo lo que tenemos que hacer. Y les decía, testificando del amoroso plan de Dios.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjense, es hora de cambiar, es hora de anunciar el mensaje de Dios. Y uno dirá, pero yo lo hago. Más. Pero yo lo hago mejor, porque a veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas y lo que el Señor nos llama es estar lleno del Espíritu Santo para que cuando abramos la boca Él nos guíe y ponga palabra en nuestra boca. ¿Y cuántas veces en nuestra torpeza fuimos a querer hablarle a alguien de Cristo y no sabíamos qué, cómo, y el Señor de alguna manera solucionó el tema? Porque no se trata de tu habilidad, se trata de la habilidad de Dios en vos. Y Él es hábil, es muy hábil. Entonces el cristiano es una persona que comparte el evangelio a otros, que comparte las buenas nuevas a otros. Y todo estaba para que hoy podamos seguir en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, con lo que íbamos a finalizar la serie. ¿Están allí? Capítulo 9, cuyo primer versículo dice, primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. ¿Están allí? Allí hay una referencia de los derechos de un apóstol. Ustedes recuerdan que hemos visto el capítulo 10 y que hemos visto, y vamos allí a lo largo de la serie, pero allí comienza diciendo la santa palabra de Dios. Preguntas, ¿no? Así. El versículo 1 dice, no soy apóstol, no soy libre. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, algo así como que, miren, déjenme decir algo, la existencia, algo así como que les quiere decir, ¿saben? Ustedes existen como iglesia ahí en Corinto, y esa existencia de la iglesia en Corinto lo único que hace es evidenciar la autenticidad apostólica de Pablo. Mía, dice Pablo. Entonces, el versículo 2 le dice algo así como, aunque otros piensen que no soy apóstol, ¿ustedes piensan? Sí, había muchos que no se llevaban bien con Pablo, con el apóstol Pablo. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro aquellos que no se llevan bien con los hombres de Dios. Qué raro. Qué tema, ¿no? Pero siempre existió. Si para otros, entonces ahí le dice, aunque otros piensen que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes son cristianos y eso demuestra que realmente soy un apóstol. Y fíjense el versículo 3. Uno cuando lee el versículo 3 a veces lo pasa de largo, pero fíjense, contra los que me acusan, esta es mi defensa. No, leí mal. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. La palabra acusar es la palabra anacrino. Ana habla de intensivo y crino de investigar, es examinar exhaustivamente, propiamente escudriñar, investigar, interrogar, determinar, preguntar, acusar, juzgar. Así lo miraban al apóstol Pablo. Cuando ahí dice me acusa, es el uso, este uso en el griego hablaba de una investigación preliminar que se hace antes de llegar a una decisión en un caso jurídico. El apóstol Pablo venía, el apóstol Pablo les compartía del amor de Dios y ellos estaban... Qué increíble, ¿no? Y después venían los falsos profetas y estaban contentísimos. Se sacaban selfies. Entonces, allí dice el apóstol, esta es mi respuesta a los que me critican. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Que cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo, por supuesto. Que criticaban al apóstol Pablo, por supuesto.
Ahora, a partir del versículo 4, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Bueno, a partir del versículo 4, igual no es el fondo de lo donde estamos queriendo ir en este domingo, pero a partir del versículo 4, el apóstol Pablo trata acerca de su derecho al apoyo financiero como apóstol. ¿Qué quiere decir? Como uno que había sido realmente enviado por el Señor Jesús, Pablo tenía el derecho de recibir cierta remuneración dineraria de los creyentes, ¿no? No obstante, él siempre había insistido con el dejar de lado ese derecho y él trabajaba haciendo tiendas, ustedes lo saben. Pero Pablo está introduciendo en su defensa haciendo una pregunta. ¿No tenemos derecho de comer y beber? Como diciendo, ¿no tenemos derecho de ser sostenidos por la iglesia? Y continúa en el versículo 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas, ¿saben quién era? Pedro era casado. Entonces dice, ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa cristiana? Como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. Y allí de una manera irónica, ¿no? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Lo dice de una manera irónica, ¿no? O sea, como diciendo, no consideran que estoy trabajando. Y bueno, para ustedes que yo entregue mi vida a predicar y a estar con ustedes y orar y sufrir, porque en el ministerio se sufre. Pero sabemos que, salvo algunas excepciones que sí apoyaron voluntariamente, como los filipenses, ¿no? Dice que allí en Filipenses dice, ¿sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos? Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pero lo que hace que el apóstol Pablo renuncia, ¿no? Él renuncia a ese derecho legítimo que tenía, para no dar a nadie la impresión de que el dinero era la motivación del ministerio. O sea, para los que querían decirle que, está trabajando, este ministerio es por plata. Y él dice, no, estoy trabajando, no es por plata. Y allí continúa la palabra en el versículo 7, lo vamos a leer simplemente. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Les está diciendo, bueno, así como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, es mucho pedir que cosechemos cosas materiales. Ellos también tenían que vivir, ellos también tenían que comer, ¿no? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Versículo 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿no? Esto se refiere evidentemente a aquellos que tienen como sustento, ¿no?, la predicación, el dinero que le ingresa, viven predicando las buenas nuevas, ¿no? Están a tiempo completo. O sea, el Señor ordenó que los que predican sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice el versículo 15,
ni tampoco he escrito esto para que haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Esta es mi gloria, ¿no? Aunque, y aquí hago una brevísima comentario, aunque puedan llamarse muchos ministros del Evangelio, los que están en el ministerio por dinero no son hombres de Dios. ¿Sí? Aquellos que quieren ejercer un ministerio por el dinero no tienen el corazón guiado por Dios, no están haciendo las cosas como Dios los llama a hacer. No son hombres de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, cada caso será particular, pero de alguna manera prostituyeron el llamado de Dios y fueron en pos de un provecho personal, lo que en algún momento tendrán que rendir cuentas. ¿Qué quiero decir? Hay algunos que le ponen precio a predicar, que le ponen precio al ministerio. Bueno, aquellos que le ponen precio al ministerio y que pueden ponerle un precio sideral y que otros paguen, sepan que el valor de ese ministerio para Cristo es cero. Supongo que a la mayoría de los que hacen estas cosas no les debe interesar demasiado, sino que sus tesoros están aquí. Pero para aquellos que sabemos que nuestros tesoros no están aquí, sabemos que nunca la motivación para predicar o para servir debe ser el dinero. ¿Sí? De hecho, a los tesalonicenses les escribió: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Muy bien. Vamos, y presten atención porque vamos a entrar al versículo 16. ¿Sí? ¿Lo tienen allí? Dice la palabra de Dios: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Es así? ¿Estoy leyendo bien? Hay algunos que, como no tienen la pantalla, que no sabemos qué pasó, me miran a mí como diciendo: ¿me lo repite? Y yo se lo repito. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Versículo 17 del capítulo 9 de 1 Corintios. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Vamos ahí, hasta ahí. Entonces, en este versículo 16 saltan muchas cuestiones, ¿no? Cuando Jesús llama a Saulo, quien finalmente sabemos que es Pablo, allí en el camino a Damasco, le encarga que predicara el Evangelio a los gentiles y al pueblo de Israel. Miren, no lo busquen ustedes, en Hechos 9 encontramos que la palabra dice en el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo persigue a los cristianos. El Señor dice: Saulo, me estás persiguiendo a mí. Así que vos siempre ten en cuenta que cuando persiguen a un cristiano que lo persiguen por hacer las cosas bien, no por hacer las cosas mal, ¿no? Que lo persiguen por tener el carácter de Cristo, no por hacer las cosas mal.
sabe que al que están persiguiendo es a Cristo, porque Cristo se identifica plenamente con aquellos que son sus hijos. Muy bien. Y después sigue y al versículo 13 dice, entonces Ananías saben que lo mandan y Ananías dice, pero es Saulo, este es malo. ¿Malo? ¿De verdad? Entonces Ananías respondió al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo. Ananías le dice, no, Ananías pone sus reparos y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínense a Ananías diciéndole, señor Saulo, mire, le digo rápido algunas cosas, usted va a tener que ir acá y acá, pero le quiero decir algo, no sé, antes que se entere por otra. El Señor me dijo que le va a mostrar lo necesario, cuánto le es necesario padecer por su... Ahora, cuando encontramos el relato de la conversión de Pablo en Hechos 26, que también está allí, ustedes no lo busquen, pero en el versículo 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Yo siempre que leo esto, leo Hechos y después digo, los corintios, ¿en dónde andaban? Que no pensaban que Pablo, el apóstol Pablo... Y digo, ¿y si nosotros andamos así también? Porque hay algunos que parecen andar así, ¿no? Hay tantas evidencias en la Biblia acerca de cómo se tiene que vivir y siguen insistiendo que hay que vivir de otra manera. Y quieren maquillar las escrituras para que... No hay que enojarse, pastor. No sé, porque cuando hablo de enojarme me enojo, pero mire, pastor, usted habla de que no hay que enojarse de vez en cuando, dice usted. No, yo te digo lo que dice la palabra, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, tardo para airarse. Yo te estoy diciendo, desarrollando lo que dice la palabra, que el sabio pasa por alto la ofensa. Es que yo soy tan sabio que no puedo pasar ninguna ofensa por alto, las veo todas. No, por eso, el sabio ve todas, pero las pasa por alto. No es alguien que anda distraído el sabio, es alguien que tiene entendimiento, pero las pasa por alto, porque por amor a Dios. Bueno, entonces, fíjense, entonces le dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo eso. ¿Qué hace este apóstol Pablo? Empieza a proclamar las buenas nuevas. ¿Dónde estaba? Cuando comienza el ministerio con los judíos en las sinagogas de Damasco y Jerusalén. Luego va por la iglesia de Antioquía, Chipre, Asia Menor, para dar a conocer el Evangelio. Que iba y daba a conocer el Evangelio. Si ustedes recuerdan, lo hemos visto en reiteradas oportunidades en Hechos 20, cuando él hace la despedida de los ancianos de Éfeso, dice, y como nada fuese útil, he rehuido
de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. O sea, todo lo que fue útil, Él lo enseñó. Versículo 21 de Hechos 20 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Entonces, siguiendo, ¿no? Pues si el anuncio, versículo 16, pues si anuncio el evangelio, y aquí el evangelio es una palabra que en el griego habla de anunciar, predicar las buenas nuevas, evangelizar. Sin embargo, les está diciendo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. O sea, esto es porque, claro, después vamos ahí, alguno dirá, pero esto es para el apóstol Pablo, o esto era para Pedro, o esto era para Juan. Esto es para todos. Decís, es para todos. No es para todos ser pastor, no es para todos ser apóstol, como lo fue el apóstol Pablo, pero esto, el predicar, es para todos. Así que es hora de comenzar a predicar. Si es que no lo haces. ¿Cuándo? En todo tiempo. Ahora vamos a ver. Él dice, no tengo de por qué gloriarme. Y esto es importante, ¿no? Él quiere decir que él no se sentía orgulloso como si fuera su evangelio y tampoco se sentía orgulloso por la manera en que lo predicaba. ¿Qué quiero decir? No es que él decía, ay, porque yo predico, ay, porque yo sé hacerlo, no porque yo tengo talento, no porque a mí Dios me usa. Pablo no predicaba motivado por el orgullo personal, sino por una exigencia de Dios. No tenía otra alternativa. ¿Ustedes sí? ¿Nosotros sí? ¿Creen que sí? No tenía otra alternativa, porque Dios en su soberanía lo había apartado para el servicio. Ahora dirán, pero Él lo apartó para tal servicio. Sí, es verdad, y ese servicio tenía que ver con predicar. Bueno, nosotros en este nuevo pacto, que el Espíritu Santo mora en nosotros y vamos a ver cómo tenemos que predicar. Estamos llamados a predicar, a compartir las buenas nuevas. Entonces el apóstol Pablo, que tantas veces habló de ser esclavo de Jesucristo, tantas veces en las epístolas, recuerdan que pone esclavo de Jesucristo, cumple con su tarea. Y es por eso que de repente cuando le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Anuncia el mensaje de Dios, Timoteo, en todo momento, anuncialo cuando parezca que es oportuno y cuando parezca que no es oportuno. Y así está el apóstol Pablo diciendo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Nadie quiere decir, no, ay de mí, no, pero ay. Cuando nosotros sabemos que cuando está ese ay, habla de un escarmiento de lo más severo que Dios tiene reservado, en este caso para los ministros infieles, para aquellos que han sido puestos para dar el mensaje de Dios y no lo están dando, pero también para aquellos que formamos parte del pueblo escogido de Dios, que estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel. Entonces esta frase de, ay, si no anunciara el evangelio, es como que Pablo dice, estoy llamado a hacerlo, Dios me llamó a hacerlo. Es un imperativo de Dios. Ni quiero pensar lo que me puede pasar si no lo hago. Es como que de repente
No sé, nosotros se nos pueden venir textos como, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Él decía, Dios me puso y tengo que hacerlo. O él que pastoreaba decía, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque todo esto no es provechoso. Pero Pablo, al decir, ay, lo que está haciendo es hacernos recordar a los profetas del Antiguo Testamento. Ay, los profetas del Antiguo Testamento. También de los nuevos. También el Señor diciendo, ay, de vosotros, ¿se acuerdan? ¿A quién le decía? A los escribas y fariseos. Ay, de vosotros. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos tenés un corazón lleno de Dios, lleno de su palabra, cuando lo amás, la verdad es que querés hablar de Él. Noviazgo, escena, para que se pongan en contexto. Noviazgo, el noviazgo cristiano tiene por finalidad el casamiento. El noviazgo cristiano, cortejo, como le quieran poner el nombre, no es para paviar, no es para probar. Tiene como meta el casamiento. Pero se están conociendo, entonces vuelve la chica a donde están los padres, ¿no? Entonces le preguntan, ¿y cómo estás? Ay, bien, bien, bien. ¿Y querés que te sirvamos un té, un café? ¿Qué quieres tomar? Un té. Entonces va a tomar el té. Ay, este té es rico, pero no hay té como el que prepara Juancito. Ay, no, el té. Y además tiene la mamá de Juancito una tetera. Y además vos tenés que ver cuando entras a la casa de Juancito y el padre pone fútbol y dice, porque Juancito juega muy bien al fútbol, papá. Todo lo que le pasa por Juancito. ¿Qué quiero decir? Empieza su vida, su corazón empieza a latir y lo manifiesta en que los padres de la chica dicen, traenos a Juancito porque queremos ver. Y cuando llega Juancito es un hombre, no es la maravilla que pensaron, era un hombre como... Es más, el padre le dice, y decirle que traiga la tetera, que quiero ver cuál es, con tu madre para comprarme. Bueno, pero lo cierto es que esto llevándolo a la relación, ¿no? Porque a la relación que obviamente en el matrimonio, ¿no? Porque esto es para el matrimonio. El noviazgo cristiano es para el matrimonio. Allí Dios bendice la relación, realmente. Pero digo, es así cuando uno quiere hablar todo el tiempo de la otra persona, su corazón, quiere escucharla. ¿Qué estás? ¿Estás del otro lado? Recién casado, ¿estás del otro lado, mi vida? Sí. Pero estoy haciendo cosas, no importa, que quede así, yo te escucho mientras que vos haces y escuchás. Pero vos sabés que del otro lado está la persona. ¿Sí o no? ¿A alguno le pasó o no? Qué lindo cuando van pasando los años y sigue pasando. Gloria a Dios. Bueno, ahora, ¿qué es lo que...? Y esto significa que uno no puede tener una situación, un bajón en la relación con Dios, una situación en la que no se siente bien. Mirá, hablando de ay, Jeremías se sintió derrotado en varias oportunidades y llegó a expresar el deseo de dejarlo todo. ¿Qué quiero decir? El profeta Jeremías dijo, voy a dejar todo. Sin embargo, en Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Se entiende? Él dijo, no voy a hablar, no voy a más mencionar al Señor, no voy a hablar más en su nombre. Y la palabra ardía dentro de su corazón. Y por más que intentó y por más que estaba agotado, no pudo hacerlo. Tuvo que continuar. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando vos vivís así, porque a nosotros, que somos seres humanos, cristianos, hombres, mujeres, nuestro carácter no está siempre de la misma manera. A veces tenemos, así es como Elías, ¿no? Que Elías estaba de una gran victoria que le había dado Dios y después estaba escondiéndose. Puede ocurrir eso, pero lo cierto es que igualmente siempre está Dios, está su palabra y sabemos que estamos llamados a compartir las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen a mí también me pasa? No tengo ni ganas. No digo, Señor, hoy estoy mal, estoy así, no voy a hablar de vos, no quiero nada, no quiero esto, no quiero nada. Y de repente viene alguien y te dice, porque yo ando con un problema. Y dice, bueno, porque Señor, ¿sabes qué? Es así. Es así. Y si no es así, te invito a que sea así. Mira, aquel que predica, ay, no hay mayor gozo. Qué gozo que es predicar la palabra de Dios. Qué gozo es ver cuando los corazones se impactan, que cuando el Señor impacta un corazón, cuando el Señor impacta. O vas a hacerte un estudio con temor y tenés miedo y esto, y de repente te hacen el estudio y terminás predicándole a Cristo, al enfermero, a la enfermera, al radiólogo, y te olvidaste del resultado del estudio y salís, gloria a Dios, Señor, ¿o no? Y entendés el propósito y decís, ahora entiendo, y qué hermoso, ¿no? Vivir así. Bueno, es tiempo, para los que no, es tiempo. O como dice allí el profeta Amós, ¿no? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el león ruge, todos tememos. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si nuestro Señor habla, hay que hablar. Y el Señor ha hablado a través de su santa palabra. Y es por eso que predicamos. Y el Señor fue a la cruz para que nosotros tengamos en todo momento nuestro corazón dispuesto para presentarles a ese Dios amoroso que los llama al arrepentimiento para darles vida nueva y perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están felices de que así sea? Entonces te va a ocurrir como a Pedro y a Juan, que estaban delante ahí de unos hombres que del Sanedrín eran bravos, muy bravos. Y si no, pregunten o lean lo que le pasó a Santiago, ¿no? No Santiago, Esteban, perdón, a Esteban. Y malos. Sin embargo, dice que más Pedro y Juan respondieron diciéndole, esto es Hechos 14 y 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decirlo. Y nosotros no debemos dejar de decir lo que nos ha sido encomendado y lo que hemos experimentado en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, seguimos. 1 Corintios 9, 17, continuamos. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De alguna manera, este versículo es un versículo no tan, que en algunas partes, o sea, tiene algunas diversas interpretaciones, pero había un tema. Los corintios, por un lado, se empezaron a preguntar, este no quiere dinero, este no lo envió Dios. Este se envió por su cuenta y por eso está así, ¿no? Como en puntas de pie. Pero Pablo les recuerda que es todo lo contrario, que si él hubiera estado ahí por su propia voluntad, lo que le hubiera hecho es pedirles dinero. Que si justamente no les pedía dinero era porque Dios lo había enviado, porque él lo que buscaba era hacer la voluntad de Dios. Él no se acercaba por dinero a ellos, él se acercaba porque
tenía que obedecer el mandato de Dios. Y cuando allí habla de mala voluntad, no es que Pablo no estuviera dispuesto a obedecer, ¿no? O sea, no está dispuesto a obedecer, no, sino que él quería dejar claro que su voluntad no tenía parte alguna en el llamado. O sea, la elección y el llamado soberano de Dios, él era un mayordomo. Lo que le estaba diciendo es, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Porque algunos están también a la hora de predicar que lo siento, que no lo siento, que me parece, que no me parece. Amados, es un llamado, tenemos que obedecer. ¿Se entiende? No es una cuestión de sentir o no sentir. Es una cuestión de cumplir con el mandato de Dios. Y en los tiempos de Pablo, él se veía como un mayordomo, pero en los tiempos de los mayordomos en la época de Pablo eran esclavos, no eran otra cosa. Y tenían la responsabilidad de administrar la casa, la propiedad, los asuntos. Entonces Pablo reconoce que recibió una mayordomía, su mayordomía de Jesús, y que tenía una responsabilidad. Y si realizaba su trabajo, era porque su amo así se lo asignó. Miren, dejen allí una marquita, porque vamos a volver enseguida. Y acompáñenme a Lucas capítulo 17. Allí vamos a ver brevemente cómo un siervo, el siervo de la palabra, prepara la tierra, le prepara la comida. Y leamos juntos. El deber del siervo, Lucas 17:7. ¿Lo tienen allí? ¿Quién está hablando? Jesús, muy bien. Está hablando Jesús. ¿Cómo lo saben? Por la letrita en colorado. Bueno, qué bueno. Qué bueno que tengan esa ayuda. Después, bueno. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No les dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y ahí algunos ya dicen, pero esto no me está gustando. Palabra de Dios para todos dice, a los siervos no hay que agradecerle por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Miren, si he escuchado a lo largo de años, de décadas, es esto, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Lo he escuchado tantísimas veces. Ahora, la mayoría de las veces, muchos de los que dicen esta palabra después se enojan porque esperan que somos siervos inútiles, pero después esperan el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de la congregación, el reconocimiento de sus padres, el reconocimiento de su familia. Cuando el punto de esta parábola era que un siervo no debería esperar recompensas especiales por hacer aquello que es ante todo su deber. ¿Se entiende o no se entiende? Y uno dirá, pero es que es exigente Cristo. ¿Te parece? A mí me parece amoroso. A mí me parece, no sé, Dios, qué sé yo, no sé qué es. Hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor deja las cosas en claro para que nosotros no... Y además,
ya cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos un gozo y ese gozo te lo da Él. ¿O quién te pensás que te lo da? Te lo da Él. Entonces quienes obedecen no deben pensar que su obediencia es algo meritorio en sí mismo. Ah, bueno, pastor, mire, le quiero decir que yo vengo orando. Y uno obviamente anima al hermano, ¿no? O se dio cuenta que vine. Bueno, este mes vine 2 veces. Arrancó como que pensó que eran más, pero no, eran menos. Bueno, qué bueno, te animo a que... Está bien, ¿no? Pero es con Dios. Muy bien, versículo 16. Porque para enseñar las buenas noticias no es motivo para que me llene de orgullo, es solo mi obligación, y pobre de mí si no lo hago. Y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa, pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. Y rápidamente, para finalizar, vamos a pasar, no saben cuánto, pero para finalizar hoy, ¿sí? Es verdad que los ministros tienen una gran responsabilidad. Es verdad que los líderes dentro de las congregaciones tienen una gran responsabilidad. Pero los que tenemos una gran responsabilidad somos nosotros como cristianos. El Señor mismo nos encomendó el cuidado de la verdad. El cuidado de la verdad lo tiene la iglesia. Y debemos cuidarlo y debemos transmitirlo. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 28, versículo 16. Simplemente lo mencionaremos, no vamos a entrar en detalles y claramente anhelamos que esto podamos ir recordándolo en cada serie, en cada momento, para que, así como hemos pensado de esta necesidad, ¿no? de recordar y de cambiar, esto empieza a ser una hermosa realidad en nuestras vidas. Y no porque te pongan la zanahoria, esta semana tenemos que traer a alguien. No. Aquel que ama, aquel que sabe, aquel que predica todo tiempo. Y si puede traer a alguien, lo traerá, pero lo trae porque Dios está usándolo, ¿sí? No, la idea es sí orar al Señor, pedirle al Señor que nos use en medio de tanta tiniebla y de tanta oscuridad. ¿Amén? Bueno, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Brevemente, la recomendación de Dios es santa a Dios, bautizándolos a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, para que estén presentes, o sea, en este acto, y lo hagan verdadero y real, ¿no? Esto es importante. Cuando invocamos sus nombres dependemos de ellos y les honramos, y decimos que este acto es a causa de ellos y mediante ellos y por ellos. Entonces, una vez más, allí se les dice a los discípulos que justamente la entrega no debe ser superficial, habla de bautizándoles y enseñándoles, y allí habla de la Trinidad, ¿no? De que no hay salvación sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios existe eternamente en 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. El corazón de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Muy bien, entonces dice:
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este tipo de evangelismo requerido no se limita a la conversión de los incrédulos. No es solamente, sino también anima. Ahora, lo que ocurre tantísimas veces es que vos llevás el mensaje y después esa persona crece en otro lugar. Dios continúa la obra a través de otras personas. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así, porque Dios es soberano. Nosotros hagamos nuestra parte. Y lo lindo es saber que cuando el Señor dice enseñándoles que guarden todas las cosas, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los creyentes tenemos esta promesa. Imagínate si el Señor te dice esta promesa de su presencia constante, todos los días, a cada momento. ¿Cómo no va a estar con vos en el momento en que abrís tu boca para hablar de Jesús? Para llamar al arrepentimiento, para enseñar que es necesario porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, la salvación, el sacrificio de Cristo, el derramamiento de sangre para perdón de pecados y cómo solo en Cristo hay vida eterna. Mirá si todo esto que vos lo hablás de una manera, de otra, el Señor te va dando la gracia, pero si el Señor dijo que está hasta el fin del mundo, todos los días, no hay día ni hora del día en que el Señor Jesús no esté presente. Así que cada vez que abras tu boca para hablar, para predicar, sabes que Dios está con vos. Que el Señor está con vos. El Señor asegura esa presencia constante. Y más que el Señor dice, yo te doy a cumplir con una misión, te encomendé esta misión, ¿cómo no te voy a ayudar? Como que quieras caminar en santidad sin el Señor. Imposible. Y cuando dice yo estoy con vosotros, se te viene. Allí en Mateo, en el comienzo, cuando dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿no? Él está con nosotros hasta el fin, porque Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces, finalizando, nuestro deber, tenemos un deber. ¿Para quién? Para con el mundo, que sufre. Para aquellos que no conocen al Señor. Así como otros te hablaron a vos. Porque todos los que estamos aquí es porque alguien nos habló. Porque la palabra de Dios estuvo allí y siempre que hay una conversión está la palabra de Dios. Entonces la vida cristiana es un asunto que obviamente la vida cristiana somos una familia, somos todos hijos, tenemos comunión con nuestro Padre. Pero no se agota ahí. No es que se agota en estar en una congregación, en estar en una reunión, en participar de la adoración. No. Tenemos responsabilidades. Los cristianos no es que estamos llamados a ser un grupito cerrado que no quiere, no, al contrario. Nosotros queremos que todos conozcan a Cristo. Queremos y oramos para que Dios nos permita llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a otros. Nosotros queremos evangelizar, que no es otra cosa que difundir las buenas noticias acerca de Jesucristo. ¿Cuándo? En todo momento. Así que hay que orar, porque es tiempo, es hora. Quizás, repito, el deseo de mi corazón es que cada uno de ustedes lo venga haciendo en lo diario todo el tiempo. Siempre que el Señor les ponga una oportunidad, que lo hagan. También, sí hay un ministerio dentro de la iglesia en donde nos reunimos para salir, pero más allá de ese ministerio al que invitamos y al cual nos preparamos y demás, esto debe ser de cada uno de los creyentes en todo momento de su vida. Y si tenés dudas, vamos a hablar más sobre todo esto para que
para que no tengas dudas. Pero todavía hay millones, hay miles de millones de personas que no han escuchado hablar de Jesucristo. Y lo cierto es que el Señor espera que la iglesia, repito, ¿todo cristiano es llamado a ser pastor? No. ¿Todo cristiano tiene el llamado a ser un misionero? No. Pero sí es claro que Dios quiere que todo cristiano sea un testigo de Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? Así como Cristo te transformó tu vida, ahora te está llamando a que compartas esa verdad. Y allí está, ¿no? Ese tesoro ¿en qué? En vasos de barro. Que compartamos que Jesús murió, que resucitó para nosotros pudiéramos llevar y tener una vida nueva. Y que nos da su Espíritu para que podamos vivir como cristianos en el mundo, compartiendo a otros las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen, ahora salgo y si voy a comprar algo no me importa la hamburguesa, yo le predico? Y tengo que cargar nafta y a lo primero que me preguntan le hablo de Cristo. Miren, amados, esto es algo natural en aquellos que están en comunión con Dios. Es natural y tan especial. Porque no hay, qué lindo es el gozo, ¿no? Qué lindo es lo que Dios nos hace experimentar cuando le predicamos a otras personas. ¿Y puede haber rechazo? Y sí, claro que puede haber rechazo. Rechazaron al apóstol Pablo. Rechazaron a Jesús. A Jesús le dijeron Belcebú. Y el Señor dijo, si a mí me llaman Belcebú, ¿qué pueden esperar ustedes? Pero nosotros tenemos ese gozo, pero además tenemos esa obligación. Esa hermosa obligación. El Rey de todo dice, tengo a mis hijos para que lleven el Evangelio. Y prueba de esto somos nosotros, porque desde ese tiempo hasta aquí el obrar del Espíritu Santo ha seguido impactando vidas a través de la exposición de la palabra de Dios y a través de siervos y siervas que han llevado el mensaje de salvación a lo largo del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a decir conmigo? Dígalo, no tengan temor. ¡Ay! ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Acordate, todos los días decía, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! El Señor es bueno y conforme a su bondad. Vamos a orar.